Bueno, acá está la provincia de Jujuy. Estas son la zona de injerencia de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales, en la zona de donde estamos trabajando, donde trabajamos nosotros, esta zona. Acá está la Estación Experimental de Cultivos Tropicales de Yuto. Yo me voy a referir a la zona de Fraile Pintado, Chalicán y Palma Sola directamente. En la provincia de Jujuy también vamos a hablar de la zona de Aguas Calientes, donde también tenemos productores, y Santa Clara. Eh, en la provincia de Salta, la actividad que hemos tenido en esta campaña ha sido en la zona de Pichanal, Colonia Santa Rosa y Embarcación, que es donde voy a hacer referencia en la charla, para que conozcan los sitios de trabajo de este año. Bueno, ahora, ¿cómo ha sido la interacción que ha tenido la Estación Experimental del INTA de Yuto, considerando la pandemia que estamos viviendo? Gracias a Dios, la interacción de la Estación Experimental con su medio y con su sistema productivo se ha agilizado gracias al WhatsApp. Como ustedes pueden ver, durante toda esta campaña ha habido sucesivas consultas por parte de los productores, de empresas, de diferentes localidades, de diferentes de semilleros, de agroquímica, fundamentalmente utilizando el WhatsApp. Así que esa ha sido nuestra herramienta principal. El productor nos hablaba, nos mandaba una foto, nosotros le preguntábamos, le consultábamos sobre el riego, la variedad, la época de plantación. Sumado a las imágenes fotográficas, podríamos llegar a orientar qué problema sanitario tenía y orientar medianamente qué podría desarrollar para subsanar esta tarea. Eso, así como hemos venido trabajando. Y si llegado el caso no llegábamos a concluir con imágenes visuales o el cuestionario que le hacemos al productor, generalmente las empresas o el propio productor nos ha sacado una planta al laboratorio, y bueno, de ese modo hemos consolidado el trabajo en esta campaña. Bueno, entonces también han sido de fundamental importancia para el desarrollo de trabajo los aportes desarrollados por las secretarías de producción, ya que el INTA de Yuto interactuó muy bien con la Secretaría de Producción de Palma Sola, de Fraile Pintado, del propio Yuto, de Santa Clara, en donde los propios encargados de la Secretaría de Producción nos hacen consultas, nos vinculan con los productores. Las agencias de extensión del INTA de San Pedro, del INTA Orán, del INTA de Palma Sola también son ejes motores para poder acercarnos a la problemática del sector, y también los técnicos de empresas, las agroquímicas, los técnicos asesores y semilleras. Sobre ello hemos descansado para hacer estos desarrollos, tener este conocimiento. Bueno, la charla va a trabajar fundamentalmente en las primeras etapas de desarrollo del cultivo. O sea, vamos a referenciar a la parte de almácigo, la zona de almácigo, la parte de trasplante y el crecimiento vegetativo directamente. La charla va a centrarse en eso directamente, fundamentalmente para describir los aspectos de las problemáticas sanitarias desde el punto de vista del laboratorio de fitopatología del INTA de Yuto. Acá, como ustedes ven, tengo una serie de enfermedades que afectan al cultivo, pero solamente marco la que quiero desarrollar en el día de hoy: peca bacteriana, mancha bacteriana, dumping off, tizón temprano del tomate causado por Alternaria solani, marchitamiento bacteriano. También vamos a hablar algo de virosis, de peste negra, que ha sido muy importante en nuestra zona. Así que bueno, para comenzar directamente la charla, y siempre esto recalcar que nosotros como sistema productivo, ¿en qué basamos nuestro manejo del tomate? Siempre es la fertilización, siempre es el aporte, la selección, la prueba de un nuevo material genético, el riego, la utilización del multi, pero también en estos últimos años hemos progresado en entender que eso es parte del sistema. Un factor fundamental del sistema es la microbiología del suelo, la diversidad microbiana, el enriquecimiento de microorganismos del suelo a través del aporte de materia orgánica, a través del aporte de microorganismos exógenos, son fundamentales. Y en nuestra zona tenemos muy buenos desarrollos en la zona de Pichanal, en la zona de Colonia Santa Rosa, en donde técnicos y empresas productoras están haciendo trabajos muy innovadores con excelentes resultados en la incorporación de materia orgánica. Ahí tenemos un técnico del INTA de Orán, Nacho, que está trabajando en la temática. Por ahí está yendo el crecimiento o la mejora de nuestro sistema productivo, sobre el entendimiento de que no solamente es la planta de tomate, los fertilizantes, el riego por goteo, sino que también tiene que ver la vida del suelo, la diversidad microbiana. Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta.
que yo creo que ahí está el crecimiento de nuestro sistema productivo. Y si nos vamos a la rizósfera, ¿qué es lo que generalmente nosotros hacemos? Generalmente la aplicación de productos químicos, como ven en esta gráfica, nos llevan a diezmar la población, la aplicación, disculpen, indiscriminada de productos químicos, sin un conocimiento acabado de la aplicación de productos químicos. Ni el momento, ni respetando tiempos de carencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Destruimos la diversidad microbiana del suelo y por eso fomentamos el desarrollo de microorganismos patógenos, de enfermedades básicamente. Como ustedes pueden ver, acá hay un conidio de un hongo denominado Fusarium, que a través de los años de monocultivo de tomate sobre tomate, queda prácticamente solo en el suelo, cosa que nos pasa mucho en la zona de Pizarro y Saravia, que directamente, sobre todo en Pizarro, a causa de fusariosis, no se puede desarrollar el cultivo de tomate. Básicamente todo se lo está desarrollando en base a injertos con materiales de buen comportamiento ante esta enfermedad, porque en el suelo tenemos Fusarium básicamente, y lo que nosotros tenemos que buscar es un equilibrio, porque en el suelo no solamente hay enfermedades o microorganismos patógenos, en el suelo también existen microorganismos benéficos. Nosotros queremos esta situación, la que ustedes están viendo acá directamente. Un suelo que está enriquecido con microorganismos, donde hay tricodermas, donde hay bacterias solubilizadoras de fosfato, donde hay bacterias promotoras de crecimiento. Entonces, esos microorganismos que acá están solitos, bajo esta situación, están en una estrecha competencia con microorganismos benéficos. Por lo tanto, les cuesta expresarse, no se expresan directamente. Se complica la expresión de estos microorganismos y es lo que nosotros buscamos. Nosotros queremos llegar a esa etapa y creo que en nuestra zona se está caminando hacia ese rumbo y considero que sin duda ese es el futuro de lo que tenemos que hacer. Ahí tenemos que ahondar nuestro trabajo. Bueno, ahora comenzamos con la primera enfermedad, el primer problema. Yo lo planteo como problema. Esto sería para mí el primer problema que vamos a abarcar dentro de la charla, tras esa breve introducción. El primer problema es dumping off directamente. El dumping off, o mal de los almácigos, o chupadera para otros productores. Y para eso referenciarlo que en nuestra zona tenemos diferentes tipologías de productores. Hay productores que aún se ve haciendo tomate de semilla sacada bajo este sistema, directamente a suelo, sobre el suelo. Hay muchos que están usando bandejas ya directamente. Yo creo que se ha masificado el uso de bandejas plásticas. Desde el INTA se ha recomendado el uso de bandejas plásticas y no la bandeja de tergopol, y nosotros también estamos trabajando bien. Pero bueno, aún en algunas zonas persiste todavía este sistema, pero bueno, generalmente los productores, estos son de fotografías de Chalicán, donde se el uso de bandejas. Acá la característica de que es una bandeja denominada Weberita, que le llaman los productores, tiene la característica de esta distancia muy bajita, no tiene posibilidad de un buen desarrollo radicular. Nosotros desde el INTA queremos una bandeja de mayor altura, pero bueno, es lo que se está utilizando aún hoy en día, ya cada vez menos, pero es lo que se está utilizando. Y acá se ve el problema directamente. Las plantas, las semillas que no germinaron en esta zona, las semillas que germinaron pero tienen problemas severos de podredumbre a nivel del cuello, acá, eso es dumping off directamente. La problemática de dumping off, que es un complejo de microorganismos, donde está Fusarium básicamente, un hongo de suelo, la alternaria causando enfermedades, y básicamente este síntoma, la planta chupada a nivel del cuello. También otros agentes causales están Pythium, Phytophthora, eso para que tengan en cuenta que es un complejo de microorganismos. Y asociado a este problema, ya que estamos hablando de almácigos, también se observa esto, que es un problema de mal uso de herbicidas, porque es una mochila que ha sido utilizada para la aplicación de herbicidas, posteriormente ha sido lavada con detergente, de acuerdo al productor, lavada, pero aún así persiste la presencia de herbicida, y acá se nota claramente el amarillamiento a causa del herbicida. Así que bueno, este es un problema también que acompaña a los problemas de dumping off. Algo también que se ha observado en el campo, también el
problema de disputa, que es raro verlo, pero en algún momento se ha visto, que es una maleza, que germina, crece, y después parasita la planta de tomate. Y ahora, ¿cuáles son las estrategias de manejo directamente? Entonces, está claro que el problema es dumping off, la enfermedad es dumping off. Pero, ¿cuál es la solución a esto? Primero, la utilización de sustrato desinfectado, libre de microorganismos, porque si en el suelo no está la enfermedad, no tiene por qué enfermarse la planta de tomate. La desinfección de las bandejas generalmente se reutilizan. El consejo que le damos al INTA directamente: terminan la campaña, las bandejas que los productores chicos de nuestra zona las reutilizan, se lavan, se desinfectan con lavandina al 10%, se retira con la utilización de detergente la mayor cantidad de materia orgánica de la bandeja, posteriormente se la sumerge en una solución de lavandina al 10%, que es bastante buena esa concentración, y se secan, se embolsan, se guardan, y de ese sería un modo de trabajo. El control del agua de riego, sobre todo para el manejo de fitóstora, en trabajos míos, la utilización de oxicloruro de cobre, 3 gramos por 100 litros de agua, proveen un muy buen poder de control sobre todo lo que es homicete, o sea, pitio y fitóstora. Y una característica que hemos venido trabajando, la utilización de bandejas sobreelevadas. Es muy importante ese término de bandeja sobreelevada, porque, o sea, esta bandeja que no esté apoyada en el suelo directamente, que tenga una cámara de aire en esta bandeja. Eso permite que las raíces, cuando salen por la parte de abajo de la bandeja, rápidamente, por entrar en contacto del aire, rápidamente mueran y se contenga el sistema radicular dentro del recipiente. Entonces es una muy buena medida levantarlo, que haya una cámara de aire de 30 centímetros, 60 centímetros, con la utilización de cajones, alguna vez usan caña, es muy bueno, eso genera un plantín de muy buena calidad. Y las condiciones físico-químicas del sustrato, por ejemplo, eso también es importante, porque hay muchos productores que usan tierra de monte, vienen, la zarandean, pero no es lo óptimo directamente. Lo ideal es que usen, que hagan su propio sustrato, que hagan un compostaje, que ese compostaje produzca sustrato, pero generalmente los productores nuestros traen tierra de monte, le tratan con algún producto químico y llenan bandejas. Lo ideal sería que la recomendación nuestra, trabajo con el INTA de San Pedro, en nuestra zona, siempre van acompañados de que el productor tienda a solarizar el sustrato. La solarización es una medida de tratamiento física del suelo que da muy buenas perspectivas para producir almácigos de muy buena calidad directamente. Pero en estos últimos años, trabajando con los productores, haciendo números, sí, la utilización de sustrato comprado no le significa un gran gasto al productor. Entonces, haciendo números finos entre el tractor con la tierra del monte del campo, el zarandeador, el tratamiento, todo, comparado con la utilización de sustrato comercial, las diferencias numéricas no son tan grandes, y el sustrato comprado provee una condición físico-química ideal para un muy buen desarrollo del plantín. Así que esa es la perspectiva para que vayamos mejorando el cultivo. Bueno, ese es el planteo del dumping off, lo que he realizado. ¿Cuál sería la medida de manejo que nosotros aportamos desde el INTA de Ayuto? Básicamente esto es para nuestros pequeños productores de palma sola, fraile pintado, chalicán, que se dedican a hacer sus propios plantines. Así que bueno, ahora vamos al problema número 2. O sea, básicamente el problema número 1 es el suelo que viene con patógenos. Eso provee de las condiciones para que se exprese dumping off. Vamos al problema número 2 ahora. En el problema número 2, esta es la referencia. Cuando varios de nuestros productores o en nuestra zona directamente comienzan el cultivo, se observa esto. Así entra la máquina, el tractor con la rastra pesada directamente a preparar el terreno. Un suelo se observa generalmente con malezas, pero bueno, una vez está enmalezado, lo rastreo y ya, largo el cultivo. No se observa abundancia de malezas, no hay un buen manejo de las malezas. ¿Y qué se observa en esas malezas directamente? Inclusive en esas malezas, como hemos tenido la oportunidad de observar directamente la presencia
de inclusive la presencia del cultivo. Ahí hay una plantación de pimientos, marca claramente la línea de pimiento, inclusive hay algunos frutitos de pimiento. Si uno se acerca a la plantación de pimiento, las lesiones necróticas causadas por Phytophthora persisten, o sea, estamos estamos guardando el inóculo, les digo yo a los productores, guardamos el inóculo para una campaña para otra, o sea, no solamente el productor en algunos casos cuando hace estos manejos inadecuados, que yo considero que no son adecuados, viene con su semilla, pero también viene guardando su enfermedad. A esto, entonces en eso hay que hacer hincapié. Porque el problema, sinceramente, no es la enfermedad. El problema es que el productor generó las condiciones, o el sistema generó las condiciones, para que esa enfermedad persista directamente. No se tomaron medidas adecuadas para contrarrestar el efecto. Siempre estamos pensando, cuando aparezca Phytophthora, cuando aparezca Alternaria, comenzar a controlarla, y no. El concepto tiene que ser, ¿qué tengo que hacer yo como productor para que no se me produzca la enfermedad? Ya planteé el primer problema 1, este es el problema número 2 directamente. ¿Qué pasa cuando no tengo cultivo de tomate? Tengo que manejar ese campo, no lo puedo dejar así directamente. Sobre todo acá no puedo dejar restos de cultivo, ese resto de cultivo tiene que tener mínimamente el paso de una rastra para incorporarse, para que se descomponga la materia orgánica, para que la Phytophthora existente acá interaccione con los microorganismos del suelo, se descomponga y baje la cantidad de inóculo, y eso no lo estamos haciendo. Acá también se ven otras lesiones en pimiento, donde hay síntomas de virus, síntomas de herrumbre, la bacteria en pimiento, en la zona de Fraile y Chalicán, donde el herrumbre, que le llaman los productores, que básicamente es bacteriosis foliares en pimiento, y el propio productor la está guardando cuando no hace estos manejos en el campo. El tema de los ácaros también, estos son síntomas de ácaros en hoja. Claramente el productor va guardando el ácaro, eso es bien importante, porque ahí está la herramienta de manejo. El producto químico es la última alternativa, o es una herramienta válida cuando aparece la enfermedad, pero tenemos anteriormente a la aparición de la plaga o la enfermedad, muchas otras herramientas que el productor tiene que comenzar a considerarlos dentro de su sistema. No comienza el sistema productivo con la rastreada. El sistema productivo, el año productivo de nuestros productores se inicia cuando nuestros productores cosecharon el último cajón de tomate. Ahí comienza el nuevo ciclo productivo. Y ahí vamos a cambiar, vamos a mejorar. Porque el concepto es, no quiero tener enfermedades ni plagas en el campo. No quiero tener que usar herramientas de control químico. Si es necesario las utilizo, pero tengo que basar mi manejo de cultivo en todas las otras prácticas de manejo. Ese es el concepto que quiero reflejar en esta charla directamente. Por ejemplo, acá, un zapallito abandonado también, ahí se nota una planta, se nota la planta de zapallito que quedó en el campo abandonada, los síntomas de virus, el tema de zapallito tronco es crucial para nosotros, el tema de virosis, muy importante, síntomas de oidiopsis en zapallito, el síntoma de maleza, acá también plagas en la propia maleza directamente, y acá ya mirando la maleza del cultivo, las flores acá, miren la cantidad de trips, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 trips en la maleza. Obviamente, el dejar esa maleza lo que está haciendo es darle continuidad al ciclo biológico de las plagas, también de las enfermedades, al no hacer un buen manejo los cultivos, los síntomas virales. Esta planta es hospedera de begomovirus, hospedera alternativa de begomovirus. Entonces, si nosotros tenemos esta maleza en el campo, obviamente cuando tengamos el cultivo vamos a tener mucha probabilidad de que de la maleza o algo de la maleza sobreviva y sea fuente de inóculo para nuestro propio cultivo. Eso es bien importante. Y bueno, y condiciones severas también que se observan, ¿no? Ustedes creerán, los productores que trabajan conmigo notan eso, se nota. El productor termina la campaña y trata de descansar, trata de dejar el campo un tiempo y no se da cuenta que ahí comienza la próxima campaña. No puede quedar esto en el campo. Los postes, los alambres tienen que ser levantados, el suelo tiene que ser removido, no me pueden quedar montañas de restos vegetales acá, directamente tienen que ser incorporados, picados. ¿Por qué?
porque estos son los bancos de la semilla de la enfermedad. Acá se está guardando alternaria, el tizón del tomate, acá se está guardando pitostra, acá se está guardando fusarium. Eso es lo que se tiene que entender, que si queremos tener un buen cultivo, tenemos que hacer un manejo de todo esto. Y gracias a estos desmanejos de algunos productores o de lo que se observa en el campo, comienzan los problemas. O sea, comienza a desencadenarse el problema directamente. Y comienza la pata negra, causado por alternaria. Entonces el productor trasplanta, y como hace poco tiempo esto estaba enmalezado, se rastreó, se picó, y rápidamente se hicieron los bordos, se trasplantó, entonces el inóculo, la fuente de enfermedad, queda acá en el suelo, queda en el suelo derecho. Y rápidamente, si hay condiciones, por ejemplo, en este suelo, ustedes ven que no hay una buena distribución de riego. Ustedes miren la corredera, cómo hay una acumulación de sustancias acá, de material fino, lo que me está diciendo que esto no tiene una pendiente adecuada, su longitud es muy larga directamente, entonces el riego es inadecuado, la condición de humedad es diferente en la cabecera de la raya que al final de la raya, entonces ya de entrada vamos sabiendo que vamos a tener problemas. Acá arriba, capaz porque no le damos suficiente agua, acá porque acumulamos demasiada agua, entonces generamos condiciones para que aparezcan las enfermedades. Entonces eso tenemos que entender, que ahí tenemos que ir a controlar las enfermedades. Y acá nos aparece la pata negra. Y encima en nuestra zona hay muchos productores que hacen aporque. Que hacen aporque, y entonces con el aporque del suelo van acumulando tierra en este sector y más condiciones para la aparición de lo que se denomina pata negra, cuyo agente causal es alternaria. Entonces, ¿cuál es la recomendación? El manejo del rastrojo al comienzo, o sea, manejar el rastrojo al comienzo, buen manejo cuando no tenemos cultivo, y posteriormente, si los productores continúan haciendo aporque, siguen haciendo aporque en el cultivo de tomate, entonces una aplicación de un cobre, previo al aporque directamente, porque se van a producir heridas y por ahí va a penetrar el hongo, va a penetrar alternaria, esa sería una alternativa de manejo. Así, porque estos son los problemas con los cuales nos amanecemos en las campañas, en esta campaña también. Este es el problema que nosotros tenemos. Este es el problema, este es pata negra, esto es alternaria. Para mí un problema que todos los años nos complica el cultivo. Pero, ¿a dónde? ¿En qué zona? Yo tengo estos problemas en Fraile Pintado, Chalicán, Palma Sola, Aguas Calientes, algo en Colonia Santa Rosa directamente. ¿Y cuál es la solución? Trabajar posterior al cultivo directamente. Termino el cultivo, hago una buena incorporación del material vegetal residual, de los restos vegetales, de las plantas de tomate, rápidamente saco palos, saco alambre, saco mulchi, si es que uso mulchi, recojo mangueras, y aún con humedad, y mejor si tiene humedad, rastreo el terreno, incorporo los restos vegetales de tomate, de pimiento, de berenjena, para que se produzca una rápida descomposición, incorporo esa materia orgánica directamente al suelo. Esa para mí sería una alternativa viable para trabajar acá directamente. Porque comienza el problema con pata negra, y después ya se vienen los síntomas típicos de tizón de alternaria. Estas son fotografías viejas que tenemos acá en el INTA, pero vienen bien al caso porque todos los años se repiten. Los síntomas de alternaria son, a veces, siempre está la discusión con algunos productores en que no reconocen bien cuál es el agente causal. Alternaria, como patógeno, tiene una característica que produce lesiones necróticas, o sea, manchas oscuras, negras, grandes en la hoja, y tiene la característica de formar anillos concéntricos. Se ven claramente acá, hay anillos concéntricos, es la característica, lesiones grandes en hoja, dispersas de manera irregular sobre la hoja. Porque, ¿cómo diferencio yo este síntoma de una bacteriosis, que es un síntoma semejante? Una bacteriosis generalmente busca manifestarse o desarrollarse por donde hay mayor acumulación de la hoja, mayor acumulación de humedad en la hoja. ¿Y eso dónde se observa? En el borde de la hoja. Ahí comienza siempre una lesión por una bacteriosis. Entonces, si yo quiero distinguir si lo que tengo es una alternaria como esto, una bacteriosis,
miro la sintomatología que se está observando. Si yo tengo grandes lesiones necróticas o áreas muertas en las hojas con la formación de anillo concéntrico, mi agente causal es Alternaria solani, que es lo que encontramos. Ahora, si mis lesiones son pequeñas lesiones necróticas, puntiformes, o sea, pequeñas áreas necróticas concentradas en los bordes de la hoja donde hay mayor acumulación de humedad, entonces mi agente causal probablemente sea una bacteriosis, y es de suma importancia que los productores sepan diagnosticarla y ver la diferencia, porque el control es completamente, para una bacteriosis el control pasa por la utilización de cobre. Básicamente es la herramienta que nosotros tenemos. Ahí también nosotros siempre los productores van con la utilización de antibióticos. Sí o sí, nosotros desde el INTA de Yuto, tras los ensayos que tenemos, el conocimiento que tenemos en campo, queremos decirle que la base del manejo de una bacteriosis pase por el cobre. De última, la alternativa para el control puede ser la utilización de un antibiótico en caso de avance severo, pero lo ideal es que observen la manifestación de bacteriosis en etapas tempranas y estén seguros que la utilización de oxicloruro de cobre o óxido cuproso son herramientas muy válidas y no hace falta la utilización de un antibiótico, porque los antibióticos son buenos, producen buen efecto, pero generan resistencia, también son caros directamente. Y una parte importante que tiene que aprender el productor, que él va a ganar de dos formas. Nuestros productores van a ganar porque producen más y porque gastan menos directamente. Y necesitamos que nuestros productores comiencen a gastar menos. Yo siempre le digo a mis pequeños productores que mis pequeños productores de Fraile, de las diferentes zonas mías, gastan mucho en productos, a diferencia de grandes productores, porque nuestros pequeños productores siempre van aplicando por si acaso viene, por si acaso se me enferma. Y ahí está el gasto. Siempre tenemos que pensar, la herramienta para el manejo fitosanitario del cultivo de tomate se debe basar en el monitoreo y correlacionar con las condiciones ambientales. Entonces, monitoreo 2 veces por semana, 1 vez por semana, revisar la planta, que se detenga el productor, que sepa que el monitoreo es una herramienta fundamental, porque no queremos detectar una enfermedad cuando ya se ve a simple vista. Necesitamos detectar una enfermedad cuando inicia. Y entonces ahí sí se puede controlar. Bueno, esos son los síntomas de alternaria en frutos de tomate. Estos son los síntomas de alternaria en tallos, afecta tallos, pecíolos, y también llega a afectar frutos también. Siempre, en este año no ha sido tanto, pero en otras campañas ha sido severo, pero es continuo en ciertas zonas productoras, pérdida por alternaria. Y ha habido años con condiciones ambientales predisponentes, en donde ha sido muy severo la pérdida. Eso, trabajando con el INTA de San Pedro, en productores de Chalicán, las condiciones ambientales han sido muy favorables para el desarrollo de alternaria, han tenido severas pérdidas, por eso me quedo a mencionar esta enfermedad. Esto también es alternaria, si bien alternaria, la bibliografía siempre caracteriza que produce lesiones a nivel de pedúnculo. Nosotros con un compañero, Daniel Flores Álzaga, también hemos detectado que también puede producir este tipo de lesiones, y estamos seguros que también produce lesiones ahí directamente, no solamente acá. Lesiones de alternaria con una clorosis bien marcada. La característica en esta imagen es que son grandes lesiones necróticas con la formación de anillos. Y yo digo alternaria porque en el diagnóstico de laboratorio, eso para los ingenieros que estén participando en la charla, Alternaria solani. Alternaria solani produce esta característica. Alternaria alternata produce pequeñas lesiones necróticas. Y desde mi punto de vista técnico, alternaria alternata no es patógeno, sino un excelente saprófito directamente, que se me mezcla con lesiones de Alternaria solani, que cuando aparece bacteriosis me parece Alternaria solani, que cuando hay condiciones adversas por bajas temperaturas me parece Alternaria alternata, como saprófito directamente. Esa es la consideración que tengo desde el punto de vista técnico para las especies de Alternaria. Como ya hemos visto que en el campo guardábamos plantas enfermas y no hacíamos un buen manejo, pero también guardábamos trips. Acá está mi director, Gustavo Ansonó, para que nos conozcan. Y una problemática que se repite año tras año. Este año ha sido interesante ver, ya que aparentemente no había condiciones para la expresión
de la enfermedad que les voy a reportar ahora, pero de igual modo se ha manifestado y ha causado pérdidas considerables en los productores que he observado en Colonia Santa Rosa, en Fraile Pintado, en Chalicán, en Santa Clara, en varias localidades los productores me reportaban la presencia de esta enfermedad y sobre todo porque se confundían con otra enfermedad. Por eso también me quiero detener para que puedan discernir bien. Les estoy hablando de esta enfermedad, que bueno, les digo que es ahora, es un virus, es un tospovirus, denominado generalmente peste negra del tomate. Y lo que venimos viendo, que en este año ha habido confusiones, nosotros mismos nos ha costado determinar qué es lo que teníamos en el campo, pero acá están los síntomas de peste negra, un amarillamiento, fundamentalmente peste negra por sus síntomas típicos de necrosis, un amarillamiento, una disminución de crecimiento en el cultivo, no tan marcado, no hay un encrespamiento, no hay una disminución de entrenudos muy marcado en algunos sitios, en algunos casos sí, pero este es uno de los síntomas, un amarillamiento, una necrosis típica, acá hay un síntoma. Y además la característica de que a veces afecta a la planta entera, cuando el TRIPS, que es el agente vector, lo transmite cuando la planta es chiquita, o como nos pasó hace un par de años con la gente de Palmasola, trabajando con la AER de Palmasola, nosotros nos dimos cuenta de que, y con Martín Castro del laboratorio, que es el virólogo del laboratorio, nos dimos cuenta de que producía lesiones en ramas solamente. Entonces uno iba a un cultivo grande y observaba ese tipo de lesión necrótica arriba en un pedazo de la planta, y tras hacer un seguimiento y evaluación, peste negra. Bueno, para estos trabajos también fuimos ayudados por el laboratorio del IPABI, la doctora Paola López Lambertini, que siempre nos ha asistido en todo lo que es diagnóstico, que es nuestra viróloga de referencia en lo que es caracterización de virus, y este síntoma de necrosis típico para peste negra. El amarillamiento, la retención, disminución del tamaño del desarrollo de las hojas, no hay un síntoma de encrespamiento muy marcado, no hay un moteado, como sería un síntoma típico de un vegomovirus, que es la característica fundamental, y estas son fotografías de este año directamente, como tomates redondos manifiestan síntomas de peste negra típicos. También miren las lesiones de peste negra, que a veces llega a confundir porque aparentemente podría ser una podredumbre bacteriana, pero uno, bueno, medianamente que estamos en el campo, recorremos el campo, estamos completamente seguros que esto es peste negra. El año pasado trabajamos con diagnósticos con Paola López Lambertini y este año, a causa de la pandemia, no pudimos trabajar con ella, pero bueno, o sea, solamente son observaciones visuales. Anteriormente tenemos diagnósticos realizados por Paola López Lambertini del IPABI directamente. Bueno, esto es lo que se ha observado este año, y miren acá tanto en Colonia o en Fraile Pintado, que viene bien al caso que estas han sido empresas que nos han llevado por solicitud de los productores, y eso es lo bueno que tenemos el vínculo con las empresas, que las empresas mismas vienen, nos buscan, nos llevan para colaborar con sus productores también, o sea, nuestros productores, para poder hacer su desarrollo. Y ustedes miren, esto sobre todo, esto era lo que complica, porque acá hay una necrosis en tallo muy marcada. ¿Qué pasaba? Bacterias. Así a simple vista uno decía, es una necrosis tipo bacteriana. Además, usted mire que acá hay una zona de tejido muerto que llega a confundir a un técnico que uno ve la planta, porque solamente ve lesiones necróticas, más tirando una bacteria, peste negra también este año. Eso ha llevado a confusión este síntoma. Muchos de los ingenieros que están participando de la charla van a decir que esto es bacteria directamente. Pero este síntoma de necrótico, que para mí es atípico, ¿no? Seguramente capaz que otros sí lo conocen bien, pero para mí es un síntoma típico, peste negra, como agente causal. Bueno, y acá un síntoma típico de peste negra, una planta que está muriendo directamente. Bueno, y ahora, ¿cómo, ya que tenemos desarrollado, cómo se ha iniciado la enfermedad, que es el manejo del campo, que les había hablado? Ahora, ¿qué pasa con esta enfermedad? La enfermedad es un virus, es un tospovirus directamente, y el agente transmisor o vector son los TRIPS. Hace unos días había una reunión, una charla también de un técnico de INTA que ha hablado muy bien de los TRIPS, yo simplemente los voy a mencionar, pero acá, cuando vamos a trabajar peste negra, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
el vector o el agente transmisor del TRIP y el reservorio. ¿Dónde está la enfermedad cuando yo no tengo tomate, cuando yo no tengo pimiento? Y la único, o está en los TRIP, pero ¿dónde están los TRIP? En la maleza. ¿Y dónde permanece en la maleza? Y en las malezas que son hospedadoras alternativas, tanto de los TRIPs como del virus directamente. Entonces, ¿cuál es el foco de nuestro trabajo? Y el buen manejo de la maleza directamente. Propender a tener rodeando a nuestras parcelas de tomate de gramíneas, que son la menos susceptible a contener virus directamente. Manejar la maleza, manejar la sequía, hacer un buen control de maleza, propender a tener gramíneas, eso, y también un monitoreo, constante monitoreo. Porque ¿qué es lo que pasa? El productor viene ya con el síntoma, el productor ve esto directamente, el productor viene al laboratorio o habla con las empresas cuando tenemos este problema. El productor tiene que manejar a esta altura, tiene que tener un monitoreo constante de las poblaciones de TRIP, y para eso golpear flores directamente. Siempre le recomendamos golpear flores, y que una vez por semana o 2 veces por semana vaya viendo, golpeando flores, observando plantas también, para detectar la presencia. Pero fundamentalmente también hacer un seguimiento de su maleza. Eso es bien importante para el productor. ¿Dónde está la enfermedad cuando no tengo el cultivo? ¿O dónde está la enfermedad o el agente causal o el vector cuando yo no lo tengo en el cultivo? De algún lado viene. Entonces, sí o sí, abrir la mente de parte del productor y tanto nosotros como técnicos hacer hincapié de que tiene que ir a la maleza, tiene que tener un buen manejo de maleza directamente. Buscar gramínea, usar motoguadaña, o con motoguadaña erradicar todo lo que es hoja ancha, quedarse con hoja angosta directamente. De ese modo va, y después el monitoreo. De ese modo no vamos a tener tanto problema como este. Bueno, ese es el pequeño planteo que tengo hecho para el tema de virus. Así que ahora vamos al siguiente problema. Este problema, bueno, esto también yo tengo que agradecer a las empresas de nuevo, a una agroquímica de Colonia de Santa Rosa, la de Flaco Chávez, que su hijo nos ha llevado, nos ha alcanzado el problema, porque por esto del COVID-19 las salidas estaban restringidas para nosotros, pero bueno, él ha sido el nexo con el sistema productivo, él ha sido el nexo con la problemática, y qué es lo que ha pasado en esta campaña. ¿Por qué voy a hablar de Ralstonia como importancia para esta campaña 2020 para nuestra zona? Porque la zona de Colonia Santa Rosa ha sufrido 2 inundaciones, dos precipitaciones muy altas que han llevado a inundaciones en el pueblo, acumulación de agua, todo. Y bueno, sobrellevado esas inundaciones, ¿qué ha venido? Ralstonia solanacearum, una bacteria, una enfermedad sistémica del cultivo de tomate, que para nosotros siempre ha estado presente. Nosotros teníamos en Colonia Santa Rosa diferentes lugares donde había Ralstonia, por lo general, y a diferencia de otros lugares, no se movía nunca. Vos sabías que en ese manchoncito, en ese lote, vos tenías Ralstonia, y que bueno, la sufrías, pero podías cultivar el cultivo, podías cultivar tomate, berenjena, sin ningún problema directamente, no había tanto inconveniente, porque los lugares no se movían, la Ralstonia era como que estaba contenida en esos lugares. Pero en esta campaña ha existido una masiva diseminación de la bacteria. A causa de la inundación, los productores ya habían trasplantado el tomate, han comenzado las precipitaciones, las lluvias muy altas, entonces las inundaciones han llevado a que la bacteria se difunda a lotes completos. Hemos llegado a revisar productores en donde teníamos severas pérdidas, muy altas pérdidas, plantaciones casi completamente afectadas. Por eso consideramos y por eso lo menciono, y por eso también el motivo de esta charla para la gente de Colonia Santa Rosa que esté escuchando. Nosotros consideramos que esto probablemente sea una problemática que tengamos que comenzar a manejar. Esta problemática de Ralstonia solanacearum o marchites en tomate ojalá que no, pero de acuerdo a lo que observamos, puede convertirse en un problema directamente. Y vamos a tener que comenzar a hacer alternativas de manejo, que ya les voy a comenzar a mencionar, lo que estamos pensando, viendo con los técnicos, con la gente del INTA, sobre qué deberíamos trabajar, porque es un problema que para nosotros existía,
y estaba localizado, pero ahora creemos, desgraciadamente, que a causa de las inundaciones va a crecer. Acá están los síntomas, fotografías viejas. En realidad, sinceramente, esto es creo de libro, en realidad no es de libro. Ustedes miren cómo es la marchites, es una enfermedad de tipo bacteriana, produce un marchitamiento severo en las plantas de tomate, que se observa acá, acá un lote severamente afectado. Acá el síntoma típico de la necrosis fuerte a nivel del tallo, y acá un síntoma en papa de la bacteria. Y antes de irme de este slide, el mención de que para los técnicos hay un método rápido y sencillo para la determinación de la bacteria, que es directamente cortar al nivel del cuello el tallo, colocar el tallo en un recipiente de agua limpia y esperar el flujo bacteriano. Eso, desde mi punto de vista, 90-95% de certeza que lo que vos tenés es Ralstonia solanacearum cuando observas este flujo bacteriano acá. La zooglea, la bacteria, sale del tallo. Es una bacteria que tiene una rápida tasa de crecimiento, una alta tasa de crecimiento en el tallo, se multiplica masivamente en el tallo. Por eso cuando nosotros exponemos el tallo a un recipiente con agua limpia, con agua potable o agua, vemos cómo la bacteria fluye, forma un moco, una zooglea, se libera al agua, y bueno, con eso tenemos un diagnóstico bastante certero de lo que nosotros tenemos en Ralstonia. Hay veces que nos cuesta, hay que darle un minuto, dejar sumergir el tallo, esperar un momento, darle un minuto para que la bacteria salga. En otros lugares o en otros sistemas que he observado, es muchísimo más agresiva directamente. Acá en nuestras condiciones no veo, aparentemente tenemos una variante menos agresiva. He visto plantaciones completamente diezmadas en otros lugares, acá no tanto, por la bacteria. Así que bueno, esa es la forma de diagnosticarla a la bacteria presuntivamente. Estas son fotografías también viejas, pero tomadas por nosotros desde el INTA, cuando habíamos comenzado hace mucho tiempo con el INTA de Orana a estudiar esta problemática, donde se observa en el primer momento un decaimiento brusco. Entonces uno va un día al campo y de repente ve plantas marchitas. Ese es el síntoma típico de Ralstonia solanacearum. El día anterior estaba todo perfecto. Va al siguiente día, rápidamente las plantas han perdido turgencia, muestran un severo síntoma de estrés hídrico, que se observa en esta imagen fotográfica, acá en esta imagen fotográfica. Entonces uno saca la raíz, arranca la planta, sumergen un poco de agua con el tallo, y si hay zooglea, lo que ustedes tienen probablemente sea Ralstonia en el cultivo. Esto es lo que se observa, es una imagen de libro, para que vean cómo sale la bacteria, cómo sale la zooglea, imágenes en papa. Y bueno, ahora, ¿cuáles son las características de esta enfermedad? Porque para mí hay que comenzar a instruir a nuestros productores de Colonia Santa Rosa sobre esto. Alta persistencia en suelo. 17 años la enfermedad puede permanecer en el suelo. O sea, tiene un largo periodo de persistencia. Amplia gama de hospederos. O sea, Solanaceae sobre todo, pero también hay Solanaceae silvestre donde podría sobrevivir directamente. Esto es bien importante. Alta variabilidad genética. Y esto es bien, control químico por post-infección es ineficiente. O sea, cuando ya usted tiene este síntoma, ya se complica trabajarla directamente. Entonces, ¿qué tenemos que rescatar? La alta persistencia en el suelo y la dificultad para el control post-infección de esta enfermedad directamente. Sobrevive en el suelo por un largo periodo directamente, sin necesidad de que tenga un cultivo alternativo, un hospedero alternativo. La bacteria puede sobrevivir en el suelo durante 17 años, también en los restos de cultivo, en hospedantes alternativos como Solanaceae directamente. Esta es una fotografía de un productor que visitamos este año. Y ahora, la diseminación, porque si algo tengo que rescatar en esta charla, de lo que estoy hablando es que los productores entiendan, porque son los productores que se están enfrentando a este desarrollo de la enfermedad que antes no era tan así, es que esta enfermedad se disemina por suelo, básicamente. Entonces, este productor que tiene, supongamos que no tenía ahí la enfermedad, pero si tuviese la enfermedad, acá en el calzado puede arrastrar la enfermedad hacia otro lote, o como siempre son compañeros, vecinos, se visitan. Entonces van de un lote con enfermedad, llevan la enfermedad a un lote que estaba sano, y así la van diseminando.
el agua de riego, el sustrato de los plantines, los implementos agrícolas, las rastras que andan de un campo al otro campo. Esas son medidas que el productor, básicamente de Colonia de Santa Rosa, va a tener que comenzar a considerar directamente. Rastreo mi campo, se deslava, se aplica detergente, porque es una muy buena medida para sacar la materia orgánica y se desinfecta, ya sea con lavandina, con amonio cuaternario, se produce la desinfección a raíz de esto, sobre todo si viene de un lote que tiene historial de marchites. Es una cosa que tenemos que meter en la cabeza de nuestros productores que eso es. Si desgraciadamente se instala la enfermedad en Colonia Santa Rosa, son las medidas que vamos a tener que desde el INTA y desde las empresas y de los asesores continuamente recalcar hacia nuestros productores, que ese tiene que ser el manejo, porque la enfermedad esta viaja por suelo y ya a causa de la inundación ha tenido una rápida diseminación. Ahora nosotros con un desmanejo o una falta de manejo adecuado de las parcelas que se están manifestando con la enfermedad, podemos incrementar más y, Dios quiera que no, complicar la producción de Colonia en Santa Rosa. Y a ese nivel lo estoy hablando porque tengo conocimiento y creo que puede llegar a eso. Por eso es el motivo de esta charla, de hacer hincapié en los productores, bueno, también en las comisiones municipales o en las comunas también para que hagamos un trabajo fuerte en ese tema. Las condiciones son las óptimas para el cultivo, temperaturas entre 26 y 32 grados centígrados, o sea que en los trasplantes tempranos de Colonia Santa Rosa la tenemos, la alta humedad ambiental, que la tenemos en Colonia Santa Rosa con los trasplantes tempranos, suelos con exceso de humedad, que también tenemos directamente, y lastimaduras de raíces y a nivel del cuello, que también las tenemos con nuestros aporques, con nuestros manejos también tenemos. Entonces tenemos condiciones para algo que estaba contenido y que se diseminó a causa de una condición climática adversa, hoy se nos convierte en un problema. Acá estamos, este es el técnico de la empresa de la agroquímica, de la agroquímica Río Colorado, que con el que estuvimos trabajando y como visitamos los lotes, estuvimos hablando con los productores, que es la manera como INTA tenemos de llegar a nuestros productores. Bueno, y acá está, de nuevo recalcar, manejo de la enfermedad, evitar el ingreso al campo, tolerancia cero directamente. O sea, la primera estrategia como productores que tenemos que tener es evitar el ingreso de la enfermedad dentro del campo. Tenemos que hacer. Si no la tenemos, evitar. Entonces, rastras limpias, viene mi asesor, no, si estaba en aquel campo, por favor, te cambias de calzado, te lavo la camioneta, recién ingresa a los campos míos directamente, porque vos podés venir, me podés ingresar la enfermedad. Este concepto tenemos que introducir en la cabeza de nuestros productores. Y los técnicos tenemos que también tener ese concepto, nos llevamos calzado, decir, no, mira, yo al productor que tiene un lotecito con Raltonia lo visito al final del día directamente, para evitar la diseminación hacia otros productores. Eso es lo que tenemos que ir trabajando, yo creo, en lo que nos queda de este año, para afrontar la campaña del año que viene directamente con conceptos claros. En caso de ingreso al lote, medidas de desinfección del suelo, solarización, desinfectación química, que hemos probado, no con muy buenos resultados. La solarización la probamos en Colonia Santa Rosa con algunos productores, y en el laboratorio realizamos el diagnóstico de la efectividad de la solarización con la utilización de la siembra del suelo en el medio de cultivo Kelman, que para los que conocen saben que es un medio selectivo para la bacteria, y no, seguramente no obtuvimos buenos resultados, seguramente porque la solarización adecuada se nos complica, pero bajo condiciones adecuadas de solarización yo creo que es una muy buena herramienta. Control de nematodos, porque son los que abren la puerta de entrada, y bueno, en Colonia Santa Rosa tenemos varios lugares donde existen problemas de nematodos. Utilización de injertos resistentes, esa es una alternativa viable directamente. Hay empresas que tienen materiales con resistencia, así que hay que probarlos, evaluarlos. Y ustedes miren, aislar las zonas infectadas. O sea, mapear, decir, bueno, en Colonia Santa Rosa, en tales lugares tengo Raltonia, y tomemos estas medidas. Es como aislar la zona. Hoy que estamos con el COVID-19 sabemos bien de qué se trata. Sabemos clarito qué es lo que es aislar.
Así que eso sería lo que deberíamos hacer directamente, aislar las zonas infectadas, sería la alternativa. Bueno, eso es lo que se está haciendo, entonces, y bueno, también hay otra herramienta también que estamos probando, porque la utilización de la interacción microbiana puede proveer de una alternativa adecuada. La bibliografía cita que Bacillus subtilis es un producto que es una bacteria endofítica del cultivo que puede causar un efecto siempre y cuando sea aplicada previo a la infección. Así que eso, sumado a la utilización de materiales resistentes también, son alternativas. La solarización también, el manejo del suelo son alternativas que puede llevar a tener un buen manejo de nuestra zona. Así que esa consideración, eso para mí son las problemáticas de nuestra zona. Y ahora, un último puntito, he querido explayarme bien, por eso me tomó el tiempo de hablar bien, porque esto, sinceramente, esta enfermedad, que es el marchitamiento, el Clavibacter mechiganensis, subespecie mechiganensis, cancro bacteriano del tomate, es una enfermedad que yo la tenía restringida a sectores de mi zona productiva. Para mí era un problema en Pichanal, para la zona de Orán, para Colonia Santa Rosa, pero yo no sabía, yo no lo tenía presente en otras zonas. Ahí tenía yo mis consideraciones teóricas de que por qué no lo tenía en otra zona, pero bueno, hoy me doy, justamente en esta campaña, me doy con la presencia de esta enfermedad en Fraile Pintado también. Entonces por ahí, si bien no he visto mucho problema este año, ¿no?, en los campos que he visitado o los productores no me han consultado tanto por esta enfermedad, pero es bien importante que lo tengan en cuenta porque es la otra enfermedad bacteriana sistémica que podría en algunos casos llegar a ser problema, y como me apareció aparentemente en Fraile Pintado, quiero hacer una consideración o tomarme un tiempito para mencionarla para los productores de Fraile, Palmasola, que son zonas donde yo no la registraba abundantemente, no la registraba directamente, que es el cancro bacteriano del tomate, una bacteria sistémica, lo mismo que la Ralstonia solanaceae o el marchitamiento vascular del tomate, que no tiene control post-infección directamente, pero a diferencia de la otra enfermedad que se diseminaba por suelo, la fuente de diseminación es la semilla directamente, fundamentalmente la semilla. ¿Y por qué hablarles de eso directamente? Porque algunos productores todavía, cuando se nos complican los precios, estamos usando semillas sacadas directamente. Entonces podemos estar cometiendo un gravísimo error. O sea, de entrada que la semilla sacada en tomate no es recomendable, pero bueno, lo usan. Pero bueno, la utilización de semilla sacada puede traer este otro problema también directamente. Si bien lo que pasa es que los precios de la semilla están muy altos, los productores no tienen otra herramienta y bueno, entonces recurren a semillas sacadas. Pero también es cierto de que probablemente puede venir en una plantinera, puede venir plantas enfermas con cancro bacteriano del tomate. Puede haber tenido una infección, porque ¿qué es lo claro? Me voy directamente vuelvo después, me voy a este flyer, a este Power, donde tengo acá la cita. Una de cada 10.000 semillas puede estar conteniendo la bacteria. Esa es la cuestión. O sea, la bacteria se aloja en el interior de la semilla, estos son los puntos donde se encuentra la bacteria, y entonces podemos estar teniendo semilla que sea fuente de inóculo. Una semilla en 10.000 puede existir directamente. Entonces es cierto que podemos tener, puede venir de una plantinera semilla enferma. Claro que no, pero probablemente existe la probabilidad de que llegue semilla con cancro bacteriano a la plantinera. Una semilla. Pero ¿qué pasa? Y rápidamente nosotros con malos manejos o desmanejos la multiplicamos directamente. Y después tenemos poblaciones de plantas con la enfermedad. Esa enfermedad es llevada al campo, manifiesta los síntomas con condiciones ambientales predisponentes, produce la incrementación de su población, enferma a otras plantas, se disemina y lo interesante de esto, que a diferencia de la otra enfermedad, esta no sobrevive en el suelo. La capacidad de sobrevivencia
del cancro bacteriano en el suelo es limitado. ¿Dónde reporta la bibliografía? Porque no tengo trabajos propios de la sobrevivencia del cancro bacteriano. En palos y alambres directamente, o en plástico. Que ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar para contener esta enfermedad, en palos y alambres. Pero bueno, lo más importante es que no sobrevive en el suelo. Entonces, si respetamos un buen tiempo de barbecho, de cultivo entre tomate y tomate, es poco probable de que una epidemia de cancro bacteriano del tomate sea originada por un resto de cosecha. La materia orgánica, los restos vegetales se son incorporados y rápidamente descompuestos, la bacteria sobrevive poco y probablemente lo que tengamos en el campo, si nos aparece, es porque vino en la semilla o porque usé semillas sacadas, que sería el origen. Ahora, que ya le hice ese pequeño relato, vayamos a los síntomas directamente de la enfermedad. Denle un momento a que la computadora piense. Y esta es una enfermedad que produce síntomas complejos directamente. Esperen un ratito, se me paró. Bueno, es una enfermedad que produce diferentes tipos de sintomatologías directamente. Produce unos síntomas en hoja, unos síntomas en tallo, unos síntomas en fruto, muy característicos. Esperen un momento que tengo un problema con la presentación. Y los síntomas característicos de esta enfermedad, la tengo de nuevo. Bueno, los síntomas característicos del cancro bacteriano del tomate comienzan por las hojas de abajo de la planta. En la parte de abajo de la planta de tomate se manifiesta necrosis en borde de hojas como síntoma bien característico y como siempre trabajamos, ¿qué diferencia? Son bordes necróticos bien marcados, con la ausencia de lesiones necróticas puntiformes, para los técnicos que están escuchando directamente. Ese es uno de los primeros indicios que cuando uno tiene problemas de cancro bacteriano en el tomate. Y la otra cosa, uno arranca la hoja y observa a nivel del pecíolo una leve necrosis, una suave necrosis. Ese es el síntoma típico del inicio de una epidemia de cancro bacteriano del tomate en plantas de tomate. Estos bordes necróticos son los síntomas característicos. Acá ya plantas muy más avanzadas, pero en un comienzo esto no es marrón, sino es negro, y en esta parte baja de la planta. Estas ya son plantas severamente afectadas por cancro bacteriano del tomate. Seguramente si hay un productor de fraile pintado, se va a dar cuenta que este año lo hemos observado directamente. Ha habido 2 o 3 productores que me han reportado la presencia. Cuando viene de la plantinera, cuando el problema está en el plantín directamente, eso como trabajó hace varios años, hemos observado que se da esta característica. La mitad del folíolo de la hoja, la mitad de los folíolos de la hoja produce un marchite severo. Y ese para mí es el síntoma típico. También hay muchos trabajos de inoculaciones en condiciones controladas en el laboratorio, en donde hemos reportado este síntoma como característica. Es bien interesante para tenerlo en cuenta, porque cuando uno comienza a observar estos síntomas, tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico rápido, porque cómo se disemina esto. El tomate es desbrotado y en el desbrote es una bacteria, se disemina rápidamente por el desbrote. Por lo tanto, el tema de arrancar la planta es muy importante, erradicar esta planta con esos síntomas para evitar la masiva diseminación de la enfermedad. Porque después están estos síntomas severos, y acá está el detalle del síntoma necrótico en borde de hoja tan característico. Ustedes miren que a diferencia de las bacterias localizadas, Pseudomonas, Xanthomonas, no hay necrosis puntiforme. Esto para mí, y para diferenciarlo de lo que es una deficiencia o otra cuestión, otro síntoma es una necrosis bien marcada en el borde de hoja. Eso es bien característico. Luego,
el otro punto también para caracterizar esta enfermedad, la presencia de una leve necrosis. Acá está en el cambium vascular de la planta, con la epidermis de la planta, entre lo que sería la piel de la planta, el tallo, el del tallo, ahí se nota una leve necrosis. También se observa el otro síntoma para determinar que uno tiene cancro bacteriano, el surgimiento de raíces adventicias, como una medida para la planta, ya que no le está subiendo agua, la planta tiende a sacar raíces adventicias rápidamente. Y el otro síntoma, el desarrollo de pequeños cancros en hojas. Y ahora el típico síntoma de lo que es Clavibacter es este síntoma, el típico síntoma de ojo de pájaro, pero bajo condiciones ambientales muy predisponentes se observa. Nosotros hemos logrado observar esto en la zona de Pichanal, estos síntomas, y con un ingeniero, Miguel Flores, también hemos aprendido que este también es un síntoma típico, me lo he enseñado por primera vez. Este síntoma de reticulado es una característica muy importante para que junto con los otros diagnostica esta presencia de esta necrosis en esta parte del fruto, también es un síntoma típico para esta enfermedad. Ya les he hablado de esto, que es el ciclo del cancro bacteriano, y acá brevemente cómo hacemos nosotros para manejarlo. Esta es la medida, trabajando con Cosme Rich en un proyecto de él directamente, él nos ha hecho desarrollar esta metodología de manejo, y durante 3 años estuvimos ajustando. Entonces lo que nosotros ajustamos es el método para el manejo de semilla, para liberar o disminuir la concentración de cancro bacteriano. Básicamente el tratamiento con ácido clorhídrico. No les menciono más que eso en otra charla o si alguno tiene alguna consulta, pero bueno, nosotros desde el INTA hemos generado una metodología con muy buenos resultados en condiciones controladas, en evaluaciones. Durante 3 años estuvimos ajustando, y desde INTA para esta enfermedad, porque esta enfermedad como se disemina por semilla, ¿dónde vamos a trabajar? A nivel de semillas. ¿Y cuál es la alternativa? Y la desinfección de las semillas, la utilización de ácido clorhídrico 0,06 molar, un tratamiento por 4 horas. Esa sería la medida de manejo. Así que bueno, yo sinceramente con eso que les he dado, cumplo exactamente 1 hora de disertación, y me quedo predispuesto a que alguno haga una pregunta. Romina, podés abrir el micrófono, no sé cómo han ido consolidando las preguntas, para que comencemos una serie de preguntas. Si alguno tiene duda o alguna otra consideración, por favor. Y desde ya muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido útil la charla. Bueno, sí, a partir de ahora queda habilitada la rueda de preguntas. Por ahí el que quiera levantar la mano, están todas las opciones habilitadas. ¿Hay preguntas, Romina? ¿Alguno Estamos esperando que nos hagan las preguntas. Hasta el momento, excelente charla. ¿Alguien acá dice, ¿puedo preguntar? Sí, se puede preguntar. Por favor. Acá preguntan si se puede disponer del archivo. En unos días el archivo va a estar colgado en nuestras redes sociales y seguramente en nuestra página de INTA para el acceso de todo público. Perfecto. Cefe, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Cefe, te habla Diego García de Singenta, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Diego? Un gusto escucharte. Decime, por favor. Bien, primero, bueno, te felicito por la charla, agradecido por compartir siempre tus conocimientos. Muchas gracias. Y bueno, básicamente para hacer rápida la pregunta, el otro día estábamos recorriendo con el Inge Flores, con Daniel, que ya lo conoces, que ya lo nombraste también en tu charla recién. Por ahí ataques interesantes del verticilum o de verticilosis en tomate en materiales que tienen tolerancia o resistencia declarada, ¿viste? No sé si vos estuviste viendo algo de eso. Ahí también veo que algunos de los participantes de la reunión que están consultando por el tema si tenés algo vos visto, te consultaron,
si nos puede dar alguna opinión con respecto al tema, porque viste que lo que es la parte genética en cuanto a resistencias, están los materiales con resistencia declarada Verticillium thaliae y Verticillium albatrum. Albatrum, exactamente. Pero no sé si vos tenés algo visto, primero para ver si se está dando alguna situación de posibilidad de que la enfermedad está ganando a la tolerancia o la resistencia genética, o hay otro tipo de verticillium que está afectando a estos cultivos, ¿no? Estos híbridos nuevos, ¿viste? No, mira, yo sí he mirado un poco, me han mostrado plantas, pero sinceramente no he ahondado en el tema, pero estaría muy bueno analizarlo, hacer el aislamiento. Desde el laboratorio Verticillium es un patógeno de diagnóstico interesante, se puede aislar bien, se puede trabajar, y sinceramente, Diego, estaría bueno ver muestras, analizar, que me hagan un ingreso de muestra, hacer el aislamiento y poder corroborar en el laboratorio. Más de otra cosa, no directamente, no he visto y no he leído sobre el tema. Cefe, Sí, tengo una por favor. pregunta, soy Verónica, Sí. de INTA Bellavista, ¿cómo estás? Perfecto. ¿Me Sí, escuchan? Verónica. Yo te quería preguntar si Ralstonia solo lo vieron en tomate a campo o en invernadero también. Las parcelas que hemos recorrido solamente a campo por ahora. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tanta superficie de invernaderos. Y los invernaderos, y al no haber visto como el agente diseminador ha sido el agua de lluvia directamente, en los invernaderos no hemos tenido ese problema. Y sinceramente en invernaderos no lo he observado, salvo alguna fotito muy vieja que me sacó con el Dani Flores. No tengo reportes en invernadero, siempre lo que vengo encontrando es en campo directamente. En berenjena también hay mucho directamente. Ajá. ¿Y si llegaran a usar injerto, en la zona se usan los injertos o no? ¿O solo en invernadero también es injerto? El injerto se usa masivamente en invernadero, pero sobre todo lo que pasa es que en mi zona el injerto se utiliza en productos artesanal, pero fundamentalmente en la zona de Pizarro, por el tema de Fusarium sobre todo. Actualmente hay productores acá en Yuto que están utilizando en el bananal con muy buena perspectiva, pero para Ralstonia no lo teníamos. Ah, ok. Así que justamente ya tenemos contacto, en realidad ya tenemos en plantinera plantines creciendo, y la idea es hacer inoculaciones controladas para evaluar, para tener una evaluación en condiciones controladas de laboratorio. Una vez que la planta crezca en el vivero, nos la traen al laboratorio y nosotros vamos a hacer inoculaciones, que en eso sí tenemos buena experiencia y logramos tener muy lindas inoculaciones. Y de ahí tener el año que viene ya algo previo para irnos al campo, recién ingresar con esta temática. Gracias, Cefe. No, de nada, un gusto, Vero, muchas gracias. Hola, Ceferino, te mando un abrazo de Tucumán, Juan Fernández. Un gusto de verte, querido amigo. Un gusto, Juan, gracias. Como siempre, usted excelente en sus disertaciones. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, querido amigo. Un abrazo. Cefe, a través del chat nos están realizando una consulta donde nos dicen en qué condiciones se hizo la solarización que mencionó y que no fue efectiva para controlar Ralstonia. Bueno, el problema de la solarización fue que no logramos darle tiempo, porque vos fíjate que lo que nos pasa es que se nos seca el suelo. En la solarización, la cuestión importante para la solarización es la humedad, mojar 60 centímetros del perfil del suelo, tapar con el plástico y no hacer nuevas incorporaciones de humedad. Y en nuestras condiciones eso se nos complica, y bajo nuestro sistema productivo se nos complica mantener esos niveles de humedad. Por lo tanto, yo creo que ese es el defecto. No llegamos a acumular la temperatura necesaria para hacer una solarización efectiva, porque no acumulamos el agua suficiente, se nos va, acá hace mucho calor, ese es el problema, creo yo. Hola, Cefe, soy Mariel, te felicito, yo hice la pregunta, te felicito, te mando un abrazo, Cefe, muy buena charla. Muchísimas gracias. Cefe, acá hay otra pregunta donde dice, ¿el pasto cubano es un reservorio del TRIP? Sí, se ve mucho, se ve muchísimo sobre el pasto cubano directamente. Es una plaga en doble sentido para mí, sin duda.
Bueno, acá también hay otra pregunta donde dice, en el marco de las medidas de manejo de alternaria, entiendo que ya no es recomendable la técnica de apocado, ¿es así? Claro, porque en realidad, pero lo que pasa es que los productores que ya están con un nivel tecnológico alto ya no aporcamos directamente. Somos los pequeños productores de Aguas Calientes, de Charicán, de Fraile, que estamos acostumbrados al aporque. Y bueno, si nos vamos a nuestra zona productora grande, Colonia Santa Rosa, y los productores que nos aporcan tienen rendimientos altos. Entonces, desde ese punto de vista, no sería necesario el aporque directamente. Pero bueno, lo que pasa es que los pequeños productores estos tienen un sistema de manejo que el aporque es necesario para tener esa acumulación de tierra, para terminar de armar el bordo. Entonces, esos pequeños productores que se acostumbran a aporcar y recién armar el bordo, seguramente lo van a seguir haciendo. Pero lo ideal es que comiencen a probar a armar el bordo de entrada. Ya tengo experiencia con algunos productores de Colonia Santa Rosa, donde ellos me dicen, no, ingeniero, de entrada le metí así como usted me ha dicho arriba, y de 10, y les gusta. Entonces, ahí probar, porque el aporque produce un daño, y como el suelo está contaminado con alternaria, la probabilidad de que esa planta se enferme es alta. Esa sería la respuesta. Bien. No sé si alguien más tiene alguna Hola, otra... Seferino Hola, Darío Castro. Mi amigo, ¿cómo anda? ¿Cómo te va, Seferino? Antes que nada, muy buena tu disertación. Muchas gracias. La verdad que yo tengo una pregunta, te vamos a aprovechar, porque son un fitopatólogo espectacular, entonces por ahí nosotros nos está faltando quizás algunas respuestas, tenemos un serio problema en las semillas, como dijiste ahí, que hacían un tratamiento para eliminar algunos patógenos y que llevaban la semilla. Nosotros también estamos seguros de que está en quinoa, por ejemplo, la pernóspora farinosa. La pregunta es, ¿servirá el mismo método que vos acabas de decir para eliminarla de la semilla? ¿O hacemos la prueba, Seferino? De lo que conozco, porque vos fíjate que con Valver acá hemos trabajado, yo, gracias a Dios, hemos trabajado con peronóspora, y acá en mi zona, algunos de mis productores se ha hecho unas 100 hectaritas de ensayo y hemos probado acá. Ahora actualmente no tenemos el cultivo, pero bueno, hemos probado. Yo creo que no he leído, pero de acuerdo a como considero el patógeno, yo creo que la probabilidad de control no es posible. Yo iría directamente a apuntar a lotes de semillas saneados. O sea, hacer lotes semilleros con un seguimiento exhaustivo y con un control diferencial de productos químicos directamente, para no tener la peronóspora y después hacer evaluaciones del material, porque en eso también hemos hecho, recibimos semillas y como es relativamente sencilla su observación, se depositan las oosporas quedan depositadas cubriendo, entonces visualmente y con la ayuda del microscopio las determina. Entonces para mí la estrategia sería lotes semilleros con una densidad adecuada, bajo condiciones ambientales poco predisponentes para el desarrollo de peronóspora, y con un posterior análisis de laboratorio para ver la viabilidad de eso. Yo creo que esa sería la estrategia más viable para la producción de semillas libres de oosporas de peronóspora. Muchas gracias, Seferino. Muchas gracias. Gracias, un abrazo grande. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Sí, adelante. Soy Oscar Turino de la ciudad de Río Cuarto. Soy ingeniero agrónomo, no me dedico a estos tipos de cultivos, soy de una empresa privada que fabrica productos biológicos. Y mi pregunta es la siguiente: ¿tienen problemas de nematodes fundamentalmente Medrologine con tomate? Sin lugar a dudas tenemos, y hay una interacción fuerte con Fusarium en la zona de Pizarro, Sarabia, pero en toda nuestra zona de productoras hay, sobre todo en los arenales, y por eso es que nosotros desde el INTA Ayuto hemos trabajado con la temática de injerto para pequeños productores, porque no hay otra forma de sobrellevarla directamente. Pero bueno, la respuesta es sí hay, y sí tenemos zonas que tienen presencia de nematodes, sobre todo en los arenales, y sí nos genera problemas. Sí, gracias. Bueno, felicitaciones por la charla. Quedé impactado, doctor. Por otro lado, quería decirle de que en mi zona y zonas como de Mendoza están usando carbosulfán para el control de los nematodes, que es una barbaridad.
ustedes están viendo que ahí también lo usan, y por otro lado si usan productos biológicos como pochonia. Claro, la pochonia la he leído, aparentemente es buena, no la tenemos en nuestra zona, pero por ahí anda está la alternativa directamente. Hoy por hoy, la horticultura, porque siempre dicen la horticultura, mucho producto, pero yo que estoy acá en el territorio, tengo productores que no quieren aplicarle nada, y por ahí anda la cuestión. Estamos frente a un cambio en la horticultura, estamos aprendiendo a que hay que aplicar si es necesario solamente, y yo creo que sí o sí la estrategia química para el nematode es una última alternativa directamente, y lo que nosotros más usamos es abamectina. Muchas gracias por escucharme, y le pido disculpas a todos si lo que yo pregunté no está en el tema, ya que yo no estoy en zona de los cultivos tan intensivos como lo de ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Cefe, acá tenemos otra pregunta y dice, si yo en mi campo tengo un porcentaje bajo de diseminación de la bacteria, ¿qué métodos naturales se pueden aplicar para poder frenar estas enfermedades del tomate? Y bueno, Julián Ledesma. Bueno, sí o sí, el tema pasa porque si te da el Tony en tu lote no hagas solanacia. Ahora, si no tenés de otra, yo he hablado de la solarización que no me ha funcionado en realidad en los ensayos que yo he realizado o que he acompañado el desarrollo, pero confío plenamente en la solarización como herramienta para el manejo de la enfermedad cuando está bien hecha. Así que para mí la solarización en manchones puede ser una alternativa porque la solarización a campo es costosa, pero hemos probado solarizaciones a campo con Dani Florealzaga de nuevo, con excelentes resultados directamente. Bien, y acá una última pregunta. Sí. ¿Crees que el empleo de las buenas prácticas es la vía? ¿Qué grado de adopción tiene en la zona? Sí o sí, esa es la vía. Ahí como técnicos, asesores, como INTA, todos tenemos que propender a eso, porque por las buenas prácticas es el camino directamente. Las buenas prácticas es a donde tenemos que llegar directamente. Por eso la charla ha redundado en aspectos, no he mencionado productos químicos, no he mencionado estrategia, porque tenemos que enseñar al productor que existe todo otro bagaje de conocimiento de la mano de las buenas prácticas agrícolas para el manejo de las enfermedades. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Muchas felicitaciones, te mandan por intermedio del chat, dicen que la charla estuvo muy buena. Y bueno, por último, ¿podrías dejar tu contacto para que la gente que tiene alguna otra consulta te la pueda hacer? Y bueno, despedirte, Cefe. Bueno, no, sin lugar, para mí el contacto está habilitado. Toma en cuenta que yo uso mucho el celular, yo no tengo inconveniente en que los productores de mi zona se comuniquen por WhatsApp. No sé si ahí en el último flyer está mi número de teléfono. Y como hoy por la pandemia el WhatsApp es lo que más tenemos, entonces yo insto a que se comuniquen, que me llamen, que me escriban, no hay ningún problema. En INTA se me compra, pero el WhatsApp siempre entra. Así que no sé si vos le podés pasar o si alguien pregunta, o el último, no sé si está visible en la última flyer donde está mi número. Estaba visible, pero... Antes que corte, Cefe, te habla Willy de Negochea, Cefe. Excelente charla. Muchísimas gracias, Willy, un gusto. Sale como victoria porque es de mi hija, la presentación, pero bueno, muy buena charla y... realmente enriquecedor lo que vos nos estás enseñando. Te mando un abrazo desde acá y bueno, seguimos siempre en contacto. Perfecto, un abrazo. Sí, Romina. Acá hay un último mensaje que dice, N1 Cinturión Verde de Córdoba, dice, tenemos problemas de nematos, estamos analizando estrategias para su manejo. Y bueno, sin lugar a duda, y eso porque lo charlamos con las empresas, porque yo no trabajo en nematodes, pero sí trabajan los técnicos de otra empresa. Para mí la aplicación de abamectina es la herramienta, porque los otros productos que utilizamos están prohibidos, no podemos recomendar y sinceramente no es bueno que utilicen directamente.
todo lo que es banda roja no se debe utilizar. Entonces la utilización de abamectina desde la primera etapa del cultivo, aplicaciones cada 14 días, sobre todo propendiendo a controlar la aparición de nematodes en los primeros 60 días de cultivo, 30-60 días de cultivo, llevaría una muy buena perspectiva. Pero esa es la salida de ahora directamente, eso es lo próximo para la campaña. El negocio para el manejo de estas plagas y enfermedades es enriquecer el suelo, incorporación de materia orgánica, generar diversidad microbiana, porque si tenemos nematodes, son fitófagos, generan la existencia de nematodes que se coman a los propios nematodes, o sea, diversidad microbiana directamente. Es la estrategia a largo plazo y es lo que realmente va a dar un rédito positivo al manejo. Bien, y acá dice, solo los productores de su zona, soy del Valle Calchaquí, ¿podemos whatsappear con usted, ingeniero? Yo le pasé tu dirección de mail. Ningún problema. Pasé la dirección de mail y ahora paso tu teléfono, Cefe. Por favor. Y bueno, no sé si alguien Doctora, con respecto al señor que preguntó de Córdoba, en lo biológico, yo estoy trabajando con pochoña y un lixiviado de vegetales, en donde tengo muy buenos resultados. Estoy recién en el desarrollo, tengo un laboratorio en donde trabajan microbiólogos y trabajan químicos, en donde lo están probando, ya estamos en la etapa de prueba de campo con muy buenos resultados. Yo creo que es el camino a seguir. Pochoña, si lo consiguen, yo creo que en Tucumán hay un laboratorio que lo multiplica y me parece que tendrían que tender por ese lado. Perfecto, perfecto, excelente su aporte. Yo creo que sí, hay que probar, la horticultura es así, muy ágil, continuamente progresando, y ahora tenemos una nueva meta: producir con la menor cantidad de agroquímicos posible y llegar a altos rendimientos directamente. No, yo creo que por ahí tenemos que migrar directamente. Sí, es así. Yo tengo la experiencia en gran cultivo, en soja, maíz, fundamentalmente en soja, donde tenemos problemas graves de medulogine, y para otro objetivo colocamos productos como tricoderma y solubilizadores de fósforo, en el caso de Pseudomonas, pero con el objetivo de solubilizar fósforo, como le decía, pero al final tenemos resultados sorprendentes en cuanto al control de nematodes. Y es parcial, no es total, pero sí nos sorprende, y justamente es porque son promotores de crecimiento y hacen lo que usted decía y apuntaba, que yo no sé expresarlo bien, pero hacen de que la planta sea mucho más resistente y repela la acción de los nematodes que son perjudiciales para la planta. Bueno, eso que usted habla es tal y cual, y eso es el motivo de toda una charla directamente, porque por ahí anda la planta. Porque yo no les he hablado de la planta porque era dispersarme mucho y no concentrarme en lo que quería hablar, pero todo pasa por la planta, es un ser vivo, y hay que propender a tener una estabilidad fisiológica de cultivo. Cuando nosotros consideremos que lo que estamos creando es un ser vivo, y ese ser vivo, cuando más estable fisiológicamente, mejor respuesta va a tener a los rendimientos y a plagas y enfermedades, estaremos negociando bien con el cultivo. Sí, me parece que sí, y me parece que es motivo, doctor, de que usted organice, discúlpeme que lo meta en más trabajo, debe estar tapado, pero sería motivo de que usted implemente alguna reunión como de este tipo, que fue muy buena, referida a ese tema. Creo que es hacia donde vamos. Perfecto, seguramente está mi director escuchando ahí, y estoy completamente de acuerdo. Me interesaría mucho poder hablar en este sentido. Primera vez que participo, hago esta reunión, me gusta mucho la interacción. Yo creo que, sobre todo, que tener gente de varios lugares, técnicos, conocidos, amigos, eso está muy bueno. Así que sí, yo también estoy de acuerdo con usted, deberíamos hacer una reunión en ese sentido. Cefe, un aporte. Creo que, digamos,
el camino va por el camino de la recuperación de los suelos, la recuperación de la materia orgánica, y en función de esa calidad de materia orgánica que nosotros aportemos al suelo va a estar la biodiversidad. O sea, todos los demás, digamos, soluciones son complementarias a esto. Nosotros tenemos que recuperar la fertilidad del suelo, tenemos que recuperar la microdiversidad del suelo, y yo creo que por ahí está el camino. Sin lugar a duda. Y el compostaje es la clave, porque nosotros siempre hemos hablado de guano. Metamos guano, no. El guano es la herramienta cruda directamente. La mejor alternativa, compost. Tal cual. Y nosotros acá en el norte de Salta Jujuy tenemos algo que es oro en polvo. Maloja de caña de azúcar directamente. Seferino, sí. Una opinión también para aportemos al sistema. Hay que refrescar también que son muchos los arrenderos. Entonces es muy difícil el interpretar, y son, ¿no es cierto?, arrendamientos por año nada más y por una temporada y hasta octubre. Entonces es muy difícil si no hacemos también conjuntamente con los dueños de los propietarios de esas tierras, esas actividades que vayan entendiendo, porque también eso lleva a que a ese sistema vaya decayendo, y solamente el productor, nosotros, ¿no?, al arrendero, digamos, al que lo trabaja, le estamos tratando de inculcar una actividad que a veces no le permite o no se permite, ¿no es cierto?, que se continúe haciendo un mejor aprovechamiento de esa tierra. No sé si ha sido claro. Completamente con vos directamente. Y bueno, ese es el trabajo de acercamiento que deberíamos hacer nosotros. Bueno, eso es por todas las instituciones, por eso recalco, y nada más es para hacerlo ver, porque si no lo están viendo nada más desde el punto de vista de plagas. ¿Ah? Si hablamos de, con respecto a BPA, entonces bueno, también el sistema hay que ir, es más complejo, hay que trabajarlo, y yo creo que, bueno, ese es el desafío que tenemos como institución. Sin lugar a dudas, Sergio. Comparto plenamente con vos y está bien tu visión. Porque fíjate que yo me quedaba en la maleza de la vuelta de la parcela y vos te has ido al sistema completo. Perfecto. Ahí estamos, ahí tenemos que abarcar el sistema. Perfecto lo que vos decís, Sergio. Eso nada más. Dale, gracias. Cefe, acá preguntan si la materia orgánica a incorporar puede ser tierra del monte. Lo que pasa es que la materia orgánica a incorporar, si es tierra del monte, estás degradando algo que es muy valioso, que es el monte. Entonces, la recomendación es no, porque vamos a comenzar a sacar tierra del monte, vamos a comenzar a destruir algo que es un patrimonio nuestro, que es el monte, que es nuestro reservorio de agua directamente. Si eliminamos la materia orgánica, degradamos el monte. Si degradamos el monte, vamos a tener problemas de que no vamos a tener un muy buen manejo de agua. Entonces la recomendación es no compostar, es la idea directamente, usar residuos agrícolas, caña, guano de gallina, guano de vaca, guano, para mí el guano de vaca es fabuloso directamente, porque cuando comenzamos a hablar de materia orgánica, generalmente en la mente está, yo aporto guano de chivo porque tiene buen contenido de nitrógeno, guano de gallina, pero desde el punto de vista técnico de lo que yo quiero materia orgánica, evolucionada en el suelo, y para mí el guano de vaca es excelente, la maloja de la caña de azúcar, y después también la siembra de un rastrojo para incorporarlo, terminar el cultivo de tomate, lo que siempre le digo a mis productores, si vos querés hacer la parcela de tomate, vos la tenés que definir. ¿Cómo la definís? Y le metés un choclo, terminás tu campaña, metés un choclo, y incorporás en verde el chalar ese, el choclo directamente, y ahí haces tomate. O sea, hay muchas otras alternativas fuera de la tierra del monte para incorporar materia orgánica. Esa es la respuesta. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Sí, discúlpeme, es algo que no está en contexto. Leo que Natalia Meneguzzi busca mi contacto. Yo soy Oscar Turino.
¿Cómo puedo hacer para pasárselo? O se lo paso a Seferino. Seferino tiene el contacto con la ingeniera Natalia. Sí, por supuesto, la Nati Meneguzzi. Yo le paso el contacto de usted. La cosa me hace recuerdo que le comparto el contacto a la Natalia. Gracias, disculpen. Bueno, Cefe, si no hay más preguntas, te invito a que te despidas. Bueno, realmente agradecido y muy buena la participación. Así que espero haberle sido útil y espero que no sea la última charla. Espero que nos juntemos y después, pasada la pandemia, nos encontraremos cara a cara y yo creo que vamos bien, gracias a Dios. Vamos a salir de esto y nos encontraremos en el campo, en el rastrojo, donde tanto nos gusta. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a todos por participar y les recordamos que en unos días esta presentación va a estar subida en las redes sociales del INTA de Yuto y en nuestra página. Muchísimas gracias a todos por participar.